El teléfono sonó justo cuando iban a despedir a su madre. El hijo de la limpiadora contestó esa llamada que nadie más quería atender. Y lo que descubrió esa tarde cambió el destino de todos para siempre. Señora Santos, recoja sus cosas. Está despedida. La voz del gerente Roberto Gálvez resonó por todo el piso 18 de Corporación Atlántica como un disparo. Carmen Santos dejó caer el trapo de limpieza que tenía en las manos, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneas que no pudo contener. Pero, señor Gálvez, por favor, su voz se quebró. Llevo 12 años trabajando aquí. Nunca he faltado. Nunca he 12 años limpiando mal. Gálvez la interrumpió brutalmente, gesticulando hacia una mancha en el escritorio de cristal. Mire esto, el señor Valtieri va a recibir al cliente más importante de la historia de esta empresa en 1 hora y usted deja el escritorio sucio. Miguel Santos, que había venido a buscar a su madre después de clases, presenció toda la escena desde la entrada. Vio como los ojos de Carmen se llenaron de desesperación, como sus manos temblaron mientras intentaba limpiar una marca que apenas se veía. Por favor, señor Gálvez. Carmen suplicó, su dignidad desmoronándose frente a los empleados que se habían asomado para ver el espectáculo. Mi hijo está estudiando ingeniería. Necesito este trabajo. Se lo ruego, no me ruegue. Gálvez gritó disfrutando claramente del poder que tenía sobre ella. Me tiene harto su mediocridad. Seguridad la acompañará a la salida inmediatamente. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la recepción ejecutiva. Ring, ring, ring. Sofía Herrera, la secretaria, había salido a almorzar. Los demás empleados miraban la escena del despido como si fuera entretenimiento. Nadie se movía para contestar. ¿No van a contestar?, Miguel preguntó, su voz cargada de una rabia contenida que nadie notó. Ese teléfono es para ejecutivos. Gálvez respondió con desdén, sin siquiera voltear a mirarlo. No para gente como ustedes. Ring, ring, ring. Carmen lloraba en silencio, empacando sus productos de limpieza en una caja de cartón. 12 años de madrugadas, 12 años de sacrificio, 12 años de ser invisible para esta gente que ahora la echaba sin piedad. Mamá, Miguel se acercó a ella, pero Carmen negó con la cabeza. No hagas escándalo, mijo, susurró. No empeores las cosas. Ring, ring, ring. Por el amor de Dios, alguien conteste ese maldito teléfono. Eduardo Valtieri apareció de repente desde su oficina, claramente estresado. Era un hombre elegante de 50 años, pero en ese momento lucía agotado. Sofía, ¿dónde está Sofía? Fue a almorzar, señor, respondió una empleada. El cliente más importante de mi carrera está a punto de llegar, y nadie contesta el teléfono. Valtieri se pasó las manos por el cabello. Morrison International puede salvar esta empresa de la quiebra. Y ustedes están aquí viendo despidos como si fuera televisión. Fue entonces cuando Miguel hizo algo que cambió todo, caminó hacia el teléfono y lo contestó. Corporación Atlántica. El silencio en la oficina fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en el joven de 18 años que se había atrevido a contestar el teléfono ejecutivo. ¿Qué diablos está haciendo ese muchacho? Gálvez rugió, pero Valtieri levantó la mano para silenciarlo. Había algo en la postura de Miguel, en la forma segura con la que hablaba al teléfono, que le llamó la atención. Sí, señor Morrison, entiendo su preocupación. La reunión está programada para las 3 p.m., pero debo informarle de algunos cambios críticos en los términos del contrato que requieren una conversación inmediata. Tenemos que resolver esto antes de que usted llegue. Valtieri se acercó lentamente al escritorio, su expresión cambiando de confusión a asombro absoluto. ¿Cómo? ¿Quién es usted? Suena muy joven, pero entiende estos documentos mejor que la mayoría de mis ejecutivos. Mi nombre es Miguel Santos, señor. Y sí, soy joven, pero llevo meses estudiando estos contratos. ¿Meses? Valtieri susurró, pero lo suficientemente alto para que Miguel lo escuchara. Miguel cubrió el teléfono con la mano y miró directamente a los ojos del CEO. Señor Valtieri, cada noche durante 1 año he estado leyendo los documentos que deja en su escritorio. Mientras mi madre limpiaba, yo estudiaba sus contratos, sus proyecciones financieras, sus estrategias de negociación. La revelación cayó sobre la oficina como una bomba.
Tu madre. Valtieri miró hacia Carmen, que seguía paralizada junto a su caja de productos de limpieza. Sí, Miguel, respondió, su voz ganando fuerza. Mi madre es Carmen Santos, la mujer que usted acaba de permitir que despidieran por una mancha invisible en un escritorio. La mujer que ha limpiado su oficina durante 12 años mientras yo leía en secreto cada documento importante de esta empresa. El silencio era ensordecedor. Morrison seguía esperando en la línea. Hola, ¿sigue ahí? Miguel destapó el teléfono. Sí, señor Morrison. Estoy aquí y tengo una propuesta que le ahorrará millones de dólares a ambas empresas. Lo escucho. Morrison respondió, claramente intrigado. La cláusula de fusión en la sección 8.3 tiene un vacío legal que ninguna de las dos empresas ha notado. Si reestructuramos los términos de pago y ajustamos la distribución de responsabilidades, podemos reducir los costos operativos en un 40% y aumentar los márgenes de ganancia para ambas partes en un 60%. Hubo un silencio en la línea. Luego Morrison habló con voz incrédula. Young man, what you just described, my team of lawyers missed that completely. How did you? Because I've been studying corporate law on my own for 3 years. Miguel interrumpió. While my mother worked to pay for my engineering studies, I've been preparing myself for this moment without even knowing it. Valtieri se dejó caer en una silla completamente abrumado. Miguel, ¿cuántos años tienes? 18, señor. Y mi madre no merece ser tratada como ustedes la han tratado durante todos estos años. Carmen finalmente reaccionó, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran de humillación, eran de orgullo puro, de asombro, de amor maternal que explotaba en su pecho como fuegos artificiales. Mr. Santos Morrison continuó desde Nueva York. In business for 30 years and never heard someone your age analyze a contract with that level of sophistication. Can you be in this meeting in 2 hours? Miguel miró a su madre, luego a Gálvez, que había quedado completamente mudo, luego a Valtieri. Sí, puedo estar, pero tengo una condición. Named, mi madre se queda con un aumento de sueldo y una disculpa pública del señor Gálvez. Los empleados que habían estado observando comenzaron a murmurar entre ellos, algunos sonriendo, otros claramente impactados por lo que acababan de presenciar. Morrison se rió desde Nueva York. I don't know what kind of family drama is happening there. Harvard-educated lawyers, Mist can ask for whatever. Deal. Valtieri se levantó lentamente y caminó hacia Carmen frente a toda la oficina, frente a todos los empleados que habían presenciado su humillación minutos antes. Extendió su mano hacia ella. Señora Santos, dijo con voz clara, me perdonaría por haber sido tan ciego durante todos estos años. Carmen tomó su mano con dedos temblorosos. Por supuesto, señor Valtieri. Pero Miguel no había terminado. Señor Morrison, dijo al teléfono, ¿hay algo más que necesita saber antes de la reunión? Algo que descubrí en los archivos confidenciales que puede cambiar completamente la estructura de este contrato. What is it? Miguel abrió una carpeta que había estado sobre el escritorio de Valtieri. Dentro había documentos que había estado estudiando durante semanas, pero también había algo que nunca había visto antes. Una fotografía que le heló la sangre. Era su madre, pero 20 años más joven. Estaba sentada en una oficina elegante, vestida con un traje ejecutivo, estrechando la mano de un hombre joven que Miguel reconoció inmediatamente. James Morrison, 20 años más joven, pero definitivamente él. Y en la parte trasera de la fotografía, con la letra de su madre estaba escrito Proyecto Atlas, cofundadores Carmen Santos y James Morrison, 1998. Miguel levantó la vista hacia su madre, quien había visto la fotografía desde donde estaba. Carmen tenía los ojos abiertos como platos, su rostro pálido como la muerte. Mamá, Miguel susurró, ¿quién eres realmente? La fotografía cayó de las manos de Miguel como si quemara. El sonido del papel tocando el suelo resonó en el silencio absoluto que se había instalado en la oficina de Corporación Atlántica. Carmen Santos. La voz de James Morrison desde el altavoz sonaba quebrada, incrédula. ¿Estás ahí? Todos los ojos se clavaron en Carmen, que permanecía inmóvil junto a su caja de productos de limpieza, como una estatua de sal. Sus labios temblaban,
pero no salía sonido alguno de su garganta. ¿Se conocen? Eduardo Baltieri preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel recogió la fotografía con manos temblorosas. Mamá, necesito que me expliques esto ahora. Mr. Morrison. Miguel habló al teléfono, su voz cargada de una emoción que no podía controlar. Parece que usted conoce a mi madre desde hace mucho tiempo. Conocerla. Morronrió con amargura desde Nueva York. Miguel, tu madre y yo fundamos juntos la empresa que hoy se llama Morrison International Holdings. Éramos socios. Éramos todo. Carmen finalmente encontró su voz. James, por favor. No, ¿qué Carmen? Morrison la interrumpió, su tono volviéndose más duro. No le cuente a tu hijo la verdad. No le diga que desapareciste una noche con todos los documentos del proyecto Atlas y nunca más supe de ti. El gerente Gálvez, que había permanecido en shock desde que Miguel demostró su conocimiento, finalmente reaccionó. Proyecto Atlas. Señor Baltieri, ese es el nombre del contrato que estamos negociando con Morrison International. Baltieri se acercó a Miguel y le arrebató la fotografía de las manos. La estudió cuidadosamente. Luego miró a Carmen con una expresión que mezclaba asombro y comprensión. Señora Santos, dijo lentamente, usted desarrolló la tecnología que Morrison International quiere licenciar a través de nosotros. Carmen cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Era joven, era brillante, era estúpida. No eras estúpida. Morrison gritó desde el teléfono. Eras un genio. Tus algoritmos de optimización energética revolucionaron toda la industria. ¿Sabes cuántos millones de dólares ha generado tu trabajo durante estos 20 años? Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Mamá, tú creaste algo importante. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Carmen abrió los ojos y miró a su hijo con una mezcla de amor y dolor que partió el corazón de todos los presentes. Porque quise protegerte, mi hijo. Porque el mundo de los negocios es cruel. Y yo cometí errores terribles. ¿Qué tipo de errores? Baltieri preguntó claramente tratando de entender la situación. Ella se robó los documentos. Morrison respondió con frialdad. Una noche Carmen tomó todos los planos, todas las fórmulas, todos los contratos y desapareció. Me dejó arruinado, con deudas millonarias y una empresa a punto de quebrar. Eso no es cierto. Carmen gritó por primera vez en 12 años, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. James, tú sabes que eso no es cierto. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Entonces, cuéntanos la verdad, mamá. Miguel dijo, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. Cuéntanos qué pasó realmente. Carmen miró alrededor de la oficina. Todos los empleados seguían allí, observando como si fuera una telenovela. Baltieri había cancelado todas sus reuniones sin darse cuenta. Incluso el personal de seguridad se había acercado para escuchar. James. Carmen habló directamente al altavoz. Diles por qué realmente me fui. Diles lo que me hiciste. Carmen, no hagas esto. Morrison advirtió. Diles, ella gritó, su voz resonando por toda la oficina. Diles que, cuando descubriste que estaba embarazada, me dijiste que tenía que elegir entre mi bebé y mi carrera. El impacto de esas palabras fue como una explosión. Miguel se tambaleó agarrándose del escritorio para no caer. Embarazada, susurró. Carmen se giró hacia él, su rostro empapado en lágrimas. Sí, mi hijo, embarazada de ti. Y tu padre me dijo que un bebé arruinaría todo, que tendríamos que darlo en adopción o que me fuera para siempre. Morrison guardó silencio en la línea, así que me fui. Carmen continuó, su voz ganando fuerza. Me llevé los documentos porque legalmente me pertenecían tanto como a él. Tenía derecho a la mitad de todo lo que habíamos creado juntos. Pero en lugar de pelear, en lugar de reclamar lo que era mío, decidí desaparecer para criarte en paz. Miguel se desplomó en una silla, su mundo completamente destrozó. Morrison International Holdings es parcialmente tuya. Era Carmen, corrigió. Yo renuncié a todo por ti, mi hijo. Preferí ser invisible. Preferí limpiar oficinas. Preferí que me humillaran todos los días antes que pelear por dinero mientras tú necesitabas una madre. Carmen. La voz de Morrison finalmente regresó, pero ahora sonaba diferente.
quebrada. Yo no sabía qué. ¿No sabías qué? Carmen interrumpió. ¿No sabías que renuncié a una fortuna por criar a nuestro hijo? ¿No sabías que durante 20 años he estado trabajando de sol a sol para pagar sus estudios? Nuestro hijo. Morrison gritó desde Nueva York. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el aire acondicionado. Miguel levantó la vista lentamente, mirando a su madre con ojos que parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Morrison es... No pudo terminar la pregunta. Carmen asintió, las lágrimas cayendo como cascadas. James Morrison es tu padre. Miguel. La revelación explotó en la oficina como una bomba nuclear. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos llevándose las manos a la boca, otros sacando sus teléfonos para grabar el momento histórico que estaban presenciando. Valtieri se dejó caer en su silla ejecutiva, completamente abrumado. Esto es imposible, Miguel. Morrison habló desde Nueva York, su voz temblando. Hijo, ¿estás ahí? Miguel miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Usted abandonó a mi madre cuando supo que estaba embarazada. Yo no sabía que ella había decidido tenerte. Morrison respondió desesperadamente. Pensé que había decidido no decidir no qué. Miguel gritó poniéndose de pie con una furia que sorprendió a todos. Pensó que yo no iba a nacer, Miguel. Yo era joven, era ambicioso, era un idiota. Morrison suplicó. Pensé que un bebé arruinaría nuestros sueños profesionales. Sus sueños. Carmen corrigió con voz fría. Nunca te importaron los míos. Miguel caminó hacia el ventanal que daba vista a la ciudad. Abajo, miles de personas caminaban por las calles viviendo sus vidas normales, sin saber que en el piso 18 de ese edificio se estaba desarrollando un drama que cambiaría varias vidas para siempre. Señor Morrison, Miguel habló sin voltear. Usted llamó hoy para salvar un contrato millonario. Sí, pero ahora eso no importa, Miguel. Ahora lo único que importa es que no. Miguel lo interrumpió girándose hacia el teléfono. El contrato sí importa porque ahora entiendo exactamente lo que está pasando. Valtieri se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Miguel tomó la carpeta del proyecto Atlas que había estado sobre el escritorio. El algoritmo que Morrison International quiere licenciar a través de Corporación Atlántica es el trabajo de mi madre de hace 20 años. Exacto, Morrison confirmó. Pero mi madre nunca firmó ningún documento cediendo sus derechos sobre esa tecnología. Miguel continuó su voz volviéndose más fría y calculadora. Así que legalmente Morrison International ha estado ganando millones de dólares durante 2 décadas con una tecnología que no les pertenece completamente. El silencio fue total. Miguel, tiene razón, Valtieri, susurró revisando documentos frenéticamente. Si Carmen Santos fue cofundadora y nunca cedió formalmente sus derechos, Dios mío, esto podría ser el caso legal más grande del siglo. Miguel se acercó al teléfono, su voz ahora completamente controlada, fría como el hielo. Señor Morrison, papá, tengo una nueva propuesta para usted. Te escucho. Morrison respondió con voz temblorosa. Mi madre va a demandar a Morrison International Holdings por 20 años de regalías no pagadas. Según mis cálculos, considerando intereses y daños, estamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares. Los empleados que seguían observando la escena se quedaron boquiabiertos. Valtieri se agarró del escritorio para no caerse. Miguel, no puedes. Morrison empezó. ¿O qué? Miguel interrumpió. Va a abandonarme otra vez. La diferencia es que ahora yo sé exactamente quién soy y lo que valgo. Y mi madre también lo sabe. Carmen miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y terror. Mi hijo, no tienes que hacer esto por mí. Miguel se acercó a ella y tomó sus manos, esas manos que habían limpiado oficinas durante 12 años para pagar sus estudios. Mamá, durante 20 años has sido invisible para el mundo. Es hora de que el mundo te vea. Se giró hacia Valtieri. Señor Valtieri, ¿quieres ser parte de la solución o parte del problema? Valtieri lo miró con una mezcla de admiración y terror. ¿Qué propones? Simple. Corporación Atlántica va a representar legalmente a mi madre en la demanda contra Morrison International. A cambio, cuando ganemos, mi madre se convertirá en socia minoritaria de esta empresa y yo,
Yo me convertiré en su vicepresidente de desarrollo tecnológico. Miguel Morrison gritó desde Nueva York, no puedes destruir todo lo que he construido. Miguel sonrió por primera vez en todo el día, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa fría de alguien que acababa de descubrir su verdadero poder. Papá, dijo la palabra como si fuera veneno. Usted destruyó nuestra familia hace 20 años. Ahora es mi turno de construir algo nuevo. Y entonces, para sorpresa de todos, incluido él mismo, Miguel colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor hasta que Carmen comenzó a reír. No era una risa histérica, era una risa liberadora. La risa de alguien que después de 20 años de humillación, finalmente había recuperado su dignidad. Mi hijo, dijo entre risas y lágrimas, creo que acabas de declarar la guerra. Miguel la abrazó sintiendo por primera vez en su vida que tenía el poder de cambiar no solo su destino, sino el de su madre también. Mamá, susurró en su oído, la guerra ya empezó, ahora vamos a ganarla. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que James Morrison ya había colgado su teléfono en Nueva York y estaba marcando otro número, un número que Miguel nunca hubiera esperado. Y la persona que contestó esa llamada tenía el poder de cambiar todo el juego una vez más. El teléfono de la oficina volvió a sonar exactamente 3 minutos después de que Miguel colgara. Esta vez nadie se movió para contestarlo. El sonido resonaba como una advertencia en el silencio tenso que había quedado flotando en el aire de Corporación Atlántica. Ring, ring, ring. Miguel miró a su madre, que aún temblaba entre sus brazos. Carmen había dejado de llorar, pero sus ojos seguían brillantes con una mezcla de terror y esperanza que partía el corazón. No contestes, susurró Carmen. James cuando se enoja es peligroso. Pero Valtieri ya había tomado el teléfono. Morrison. No, señor Valtieri. La voz que salió del altavoz era femenina, joven, con acento refinado. Soy Elena Valtieri, su hija. Eduardo palideció instantáneamente. Elena, ¿qué haces llamando a la oficina? ¿Cómo conseguiste este número? Papá, necesito que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decir. Elena continuó ignorando sus preguntas. Estoy aquí en Nueva York, en la oficina de James Morrison, y él me acaba de contar una historia muy interesante sobre una tal Carmen Santos y su hijo Miguel. Carmen se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de horror. No. Elena, ¿qué diablos estás haciendo en Nueva York? Valtieri rugió, pero su voz temblaba de miedo más que de rabia. Papá, siéntate. Esto va a ser difícil de escuchar. Todos los empleados que habían estado observando la escena se acercaron más. Era como un imán invisible que los atraía hacia el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Hace 6 meses, Elena comenzó, su voz clara y calculadora. Cuando Corporación Atlántica empezó a tener problemas financieros, tú me dijiste que habías encontrado un inversionista milagroso que podría salvarnos. James Morrison, de Morrison International Holdings. Sí. Y gracias a Dios por eso. Valtieri respondió, pero había algo en su tono que no sonaba convincente. Lo que no me dijiste, papá, es que Morrison no quería invertir en nosotros. Él quería comprar la empresa completa, y tú le prometiste que se la venderías en secreto, sin consultar con los otros socios, sin consultar conmigo. Miguel sintió que su sangre se congelaba. Señor Valtieri. Eduardo evitó la mirada de Miguel. Elena, esa es una conversación privada entre Morrison y yo, una conversación que incluía vender los trabajos de cientos de familias. Elena interrumpió su voz subiendo de volumen. Papá, Morrison me enseñó todos los documentos. Ibas a cerrar Corporación Atlántica la semana que viene y despedir a todos los empleados. Los murmullos de los trabajadores se convirtieron en gritos de indignación. Roberto Gálvez, que había permanecido callado desde su humillación pública, se acercó al escritorio con el rostro rojo de furia. Señor Valtieri, ¿es cierto eso? Gálvez demandó. Elena, esto no es el momento ni el lugar. Valtieri intentó controlar la situación. No hay momento ni lugar cuando se trata de destruir vidas. Miguel gritó sintiendo una rabia que no sabía que podía existir dentro de él. Usted sabía que íbamos a perder nuestros trabajos, y aún así permitió que humillaran a mi madre. Carmen se apartó de los brazos de Miguel caminando lentamente hacia Valtieri. Cuando habló,
Su voz era tan fría que hizo que todos en la habitación se estremecieran. Eduardo dijo usando su nombre por primera vez en 12 años. «¿Tú sabías que Morrison era el padre de Miguel? Cuando planearon esta venta, la miró como un animal acorralado. Carmen, yo, responde». Carmen gritó con una fuerza que hizo vibrar los cristales de las ventanas. «Responde si sabías que el hombre que iba a comprar esta empresa era el mismo que me abandonó embarazada hace 20 años». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones. «Sí», Valtieri susurró finalmente. «Sí, lo sabía». La confesión cayó sobre la oficina como una bomba atómica. Los empleados comenzaron a gritar, algunos llorando, otros maldiciendo. Carmen se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Papá». Elena continuó desde Nueva York, su voz ahora cargada de dolor. «Morrison me contó que tú sabías toda la historia, que cuando él te propuso comprar la empresa, tú le dijiste que sería divertido tener a Carmen trabajando para él sin que ella supiera quién era realmente su jefe». Miguel sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo rabia, era algo más profundo, más primitivo. Era el dolor de ver a su madre traicionada, no una, sino 2 veces por los mismos hombres que tenían el poder de protegerla. «Divertido, Miguel», repitió su voz apenas un susurro mortal. Le pareció divertido ver a mi madre humillarse todos los días frente al hombre que la abandonó. Valtieri retrocedió, pero Miguel avanzó hacia él. «Usted convirtió la vida de mi madre en una broma cruel, durante meses. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miguel, tienes que entender que los negocios a veces requieren los negocios». Miguel rugió golpeando el escritorio con tanta fuerza que todos los documentos saltaron. Esto no eran negocios, esto era tortura. Carmen se acercó lentamente a su hijo, poniendo una mano temblorosa en su brazo. Cuando habló, su voz estaba llena de una dignidad que había estado escondida durante 20 años. «Señores», dijo dirigiéndose a todos los empleados que seguían observando, «durante 12 años, ustedes me han visto limpiar estas oficinas, me han visto ser invisible, me han visto aguantar humillaciones, me han visto ser menos que humana para algunos de ustedes». Los empleados bajaron la cabeza, algunos con lágrimas en los ojos, pero lo que no sabían, Carmen continuó, su voz ganando poder con cada palabra, «es que cada producto químico que he usado para limpiar estas oficinas, cada fórmula que he aplicado para mantener este lugar impecable, cada proceso que he perfeccionado para hacer mi trabajo mejor, es conocimiento que aprendí cuando era una de las químicas industriales más brillantes de mi generación». Los ojos de todos se abrieron como platos. Cada noche, mientras Miguel estudiaba en el escritorio de recepción, yo no solo limpiaba, yo analizaba, yo observaba, yo entendía exactamente cómo funcionaba cada proceso en esta empresa, porque mi cerebro nunca dejó de ser el cerebro de la científica que solía ser. Elena continuó desde Nueva York, como si hubiera estado esperando ese momento. «Carmen, Morrison me mostró tus patentes originales. No solo desarrollaste el algoritmo de optimización energética, desarrollaste 17 procesos diferentes que han revolucionado 3 industrias completas». Carmen sonrió por primera vez en el día, pero era una sonrisa llena de poder, no de alegría. «Y todos esos procesos siguen siendo legalmente míos, porque nunca cedí mis derechos, nunca firmé ningún documento de transferencia». «¿Qué estás diciendo?», Valtieri preguntó, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. Miguel tomó la mano de su madre, sintiendo por primera vez la verdadera fuerza que había estado escondida debajo de años de humillación fingida. «Está diciendo», Miguel respondió, «que Morrison International Holdings, y por extensión usted, señor Valtieri, han estado usando ilegalmente tecnología patentada durante 2 décadas. Pero también hay algo más». Elena agregó desde Nueva York, «Carmen, Morrison tiene todos los documentos originales del proyecto Atlas, y según lo que he podido revisar con los abogados que están aquí, tú no solo tienes derecho a regalías, tienes derecho a la propiedad completa de Morrison International Holdings». Esta revelación fue como un terremoto. Incluso los empleados que habían estado murmurando se quedaron en silencio absoluto. «Propiedad completa», Carmen susurró. «Sí,
Elena confirmó. Morrison nunca registró legalmente la empresa bajo su nombre exclusivo. Todos los documentos de incorporación siguen mostrando a Carmen Santos como cofundadora con igualdad de derechos. Legalmente, Morrison ha estado administrando tu empresa durante 20 años sin tu consentimiento. Carmen se desplomó en una silla abrumada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. Esto significa, Miguel calculó rápidamente, que mi madre no solo es la dueña de la mitad de Morrison International Holdings, sino que además Morrison le debe 20 años de salarios ejecutivos no pagados. Correcto, Elena confirmó. Estamos hablando de aproximadamente $800 millones. La cifra resonó en la oficina como una sentencia. $800 millones. Carmen Santos, la mujer que había estado limpiando oficinas por la hora, era técnicamente una de las mujeres más ricas del país. Pero hay un problema. Elena continuó, y su voz se volvió más seria. Morrison no va a entregar nada sin pelear, y él tiene recursos para hacer que esta batalla legal dure décadas. Miguel miró a su madre, que seguía en shock, luego a Valtieri, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Qué propone?, Miguel preguntó. Morrison quiere hacer un trato. Él reconocerá los derechos de Carmen sobre el 50% de la empresa. Pero a cambio, Carmen tiene que firmar un documento renunciando a cualquier reclamación por daños o salarios atrasados. ¿Cuánto dinero sería eso?, Carmen preguntó con voz temblorosa. 400 millones. Elena respondió. Inmediatos. Transferencia bancaria hoy mismo. Carmen miró a Miguel con ojos que parecían perdidos. Mijo, ¿qué hacemos? Pero antes de que Miguel pudiera responder, Roberto Gálvez se acercó al micrófono del teléfono. Elena, aquí Roberto Gálvez, gerente de operaciones, dijo con voz temblorosa. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los empleados de Corporación Atlántica si su padre vende la empresa? Elena suspiró audiblemente. Señor Gálvez, Morrison planea cerrar Corporación Atlántica completamente. Todos ustedes perderán sus empleos la próxima semana. Los gritos de desesperación llenaron la oficina. Empleados que tenían familias, hipotecas, hijos en la universidad, de repente se enfrentaban al desempleo inmediato. Miguel miró alrededor, viendo el terror en los rostros de personas que habían sido testigos de su transformación de hijo invisible, de la limpiadora, a heredero de una fortuna multinacional, y fue en ese momento cuando Miguel Santos tomó la decisión que cambiaría no solo su vida y la de su madre, sino la de cada persona en esa habitación. Elena dijo con una voz que sonaba extrañamente calmada. Dile a Morrison que mi madre acepta el trato, pero con una condición adicional. ¿Cuál?, Elena preguntó. Miguel miró directamente a Eduardo Valtieri, luego a Roberto Gálvez, luego a cada uno de los empleados que habían humillado a su madre durante años y que ahora dependían de las decisiones que él estaba a punto de tomar. Mi madre va a comprar Corporación Atlántica inmediatamente con su parte de Morrison International Holdings. Carmen lo miró con ojos enormes. Miguel, y cuando sea la dueña, Miguel continuó. Yo voy a ser el nuevo CEO, y mi primera decisión ejecutiva va a ser muy simple. El silencio en la oficina era tan completo que se podía escuchar el tráfico de la calle 18 pisos más abajo. Señor Gálvez. Miguel se dirigió directamente al hombre que había humillado a su madre horas antes. Usted está despedido. Efectivamente, inmediato. Seguridad lo acompañará a la salida. Gálvez palideció. Miguel. Yo solo cumplía órdenes. Las mismas órdenes que usted siguió cuando decidió humillar públicamente a mi madre. Miguel respondió con una frialdad que hizo que varios empleados se estremecieran. Y señor Valtieri, usted también está despedido por traición, por conspiración y por convertir el sufrimiento de mi familia en su entretenimiento personal. Valtieri se puso de pie temblorosamente. Miguel, no puedes hacer esto. Ya lo hice. Miguel respondió. Seguridad está subiendo ahora mismo. Y efectivamente, como si Miguel hubiera planeado todo con precisión militar, las puertas del ascensor se abrieron y 3 guardias de seguridad entraron a la oficina. Escolten al señor Valtieri y al señor Gálvez fuera del edificio. Miguel ordenó con una autoridad que nadie cuestionó. Mientras los 2 hombres que habían controlado la vida de Carmen durante años eran escoltados hacia la salida como criminales,
Carmen se puso de pie lentamente. Elena dijo hacia el teléfono: «Dile a Morrison que acepto el trato, pero quiero todos los documentos firmados antes de medianoche». «Carmen», Elena respondió, «hay algo más que necesitas saber. Morrison no está solo en Nueva York. Trajo a sus abogados, pero también trajo a alguien más. Alguien que dice conocerte muy bien». Carmen frunció el ceño. «¿Quién?» «Tu hermana Patricia Santos». El mundo de Carmen se detuvo completamente. «Eso es imposible», susurró. «Patricia murió en un accidente hace 15 años». «No, Carmen. Patricia ha estado trabajando para Morrison durante todo este tiempo. Ella fue quien le contó dónde encontrarte». La revelación final golpeó a Carmen como un tsunami. Se tambaleó y Miguel la sostuvo justo antes de que cayera, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Patricia Santos no había venido sola a Nueva York, y la persona que la acompañaba tenía información que podría destruir todo lo que Miguel acababa de construir en los últimos 30 minutos. Carmen Santos se desplomó completamente en los brazos de Miguel. No era un desmayo, era algo peor. Era el colapso total de una mujer que acababa de descubrir que los últimos 15 años de luto por su hermana habían sido una mentira cruel. «Patricia está viva», Carmen susurró, su voz quebrada como cristal. «Patricia ha estado viva todo este tiempo». Elena respondió desde Nueva York con una suavidad que contrastaba brutalmente con la información que estaba revelando. «Carmen, Patricia está aquí conmigo. Morrison dice que ella lo ha estado ayudando a localizarte durante años. Ella quiere hablar contigo». Miguel sintió que su madre temblaba incontrolablemente entre sus brazos. Los empleados que seguían en la oficina se habían quedado completamente mudos, testigos de un drama familiar que superaba cualquier telenovela que hubieran visto. «No», Carmen logró decir, encontrando fuerza desde algún lugar profundo de su alma. «No quiero hablar con ella». «No, ahora, Carmen». Una nueva voz salió del altavoz. Una voz femenina, mayor, con el mismo acento que Carmen, pero endurecido por años de secretos. «Hermana, sé que estás enojada, pero necesitas escuchar la verdad». El impacto de oír la voz de Patricia, después de 15 años, fue como recibir una descarga eléctrica. Carmen se enderezó bruscamente, sus ojos llenándose de una mezcla de amor, traición y furia que Miguel nunca había visto antes. «La verdad», Carmen rió, pero era una risa amarga, llena de dolor. «Patricia, ¿cuál verdad? La verdad de que fingiste tu muerte. La verdad de que me dejaste llorar sobre tu tumba vacía durante 15 años. Carmen, ¿no fue así? Entonces dímelo». Carmen gritó con tal fuerza que las ventanas parecieron vibrar. «Dime cómo fue. Dime por qué tu hermana, la única familia que me quedaba después de que Morrison me abandonó, decidió desaparecer y dejarme completamente sola». Miguel observaba a su madre con una mezcla de admiración y terror. Esta mujer fuerte, esta guerrera que estaba emergiendo de años de silencio forzado, era alguien que él nunca había conocido. Patricia guardó silencio durante largos segundos antes de responder. «Porque Morrison me ofreció algo que tú nunca podrías darme». «¿Qué?», Carmen preguntó, aunque su tono sugería que temía la respuesta. «Venganza». Patricia respondió con frialdad. «Venganza contra la hermana que siempre fue más inteligente, más exitosa, más querida por nuestros padres. Venganza contra Carmen Santos, la genio que podía tener cualquier cosa, mientras yo apenas podía mantener un trabajo». El silencio que siguió fue tan profundo que Miguel podía escuchar los latidos de su propio corazón. «Patricia Carmen», susurró. Yo nunca supe que te sentías así. Por supuesto que no lo sabías». Patricia continuó, su voz volviéndose más cruel. «Estabas demasiado ocupada, siendo perfecta, demasiado ocupada construyendo imperios empresariales con tu novio millonario para notar que tu hermana mayor se estaba ahogando en deudas y fracasos». Miguel sintió una rabia creciente hacia esta mujer que no conocía, pero que estaba destrozando a su madre frente a sus ojos. «Señora, usted no tiene derecho». «No tengo derecho». Patricia lo interrumpió. «Jovencito, yo tengo todos los derechos del mundo, porque durante 15 años he estado recopilando información sobre tu madre que podría destruir todo lo que acabas de ganar». Carmen levantó la vista bruscamente. «¿Qué información, Morrison?», Patricia llamó. «Muéstrale los documentos».
La voz de James Morrison regresó al teléfono, pero ahora sonaba diferente, más calculadora, más fría. Carmen, Patricia me trajo algo muy interesante hace 15 años. Algo que tú pensabas que habías destruido para siempre. ¿De qué hablas? Carmen preguntó, pero había terror en su voz. Los verdaderos documentos del proyecto, Atlas. Morrison respondió, no las copias que te llevaste cuando desapareciste, los originales, los documentos que muestran que el 80% del trabajo fue desarrollado por mi equipo, no por ti. Miguel sintió que su mundo comenzaba a tambalearse nuevamente. ¿Qué está diciendo? Elena intervino, su voz llena de dolor por lo que estaba a punto de revelar. Miguel, los documentos que Patricia le entregó a Morrison hace 15 años demuestran que Carmen solo contribuyó con el 20% del desarrollo del proyecto Atlas. Eso es mentira. Carmen gritó poniéndose de pie con furia renovada. Patricia, tú sabes que eso es mentira. Tú estuviste allí. Tú viste cómo trabajé día y noche durante 2 años. Estuve allí, Patricia confirmó, y por eso sé exactamente cuánto trabajo hiciste y cuánto trabajo fingiste hacer. Carmen, siempre fuiste brillante para tomar crédito por el trabajo de otros. Los empleados de Corporación Atlántica observaban el intercambio como si estuvieran viendo una película de terror. Algunos habían comenzado a filmar discretamente con sus teléfonos. Miguel miró a su madre buscando en sus ojos alguna señal de que esto era una mentira cruel de Patricia, pero lo que vio lo aterró. Había duda en los ojos de Carmen. Había culpa. Mamá, Miguel susurró, dime que no es cierto. Carmen lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel, las cosas no siempre son tan simples como parecen. ¿Qué significa eso? Miguel preguntó sintiendo que algo fundamental se estaba rompiendo dentro de él. Significa, Morrison interrumpió desde Nueva York, que tu madre no es la heroína que piensas que es. Carmen se especializaba en tomar ideas de otros investigadores, modificarlas ligeramente y presentarlas como propias. Eso no es verdad, Carmen gritó, pero su voz no sonaba tan convincente como antes. No, Patricia rió cruelmente. ¿Quieres que le cuente a tu hijo sobre el doctor Fernando Castillo, el investigador cuyo trabajo robaste para crear tus famosos algoritmos de optimización energética? Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mamá, Carmen cerró los ojos, las lágrimas cayendo libremente. El doctor Castillo era mi mentor en la universidad. Él había desarrollado las bases teóricas de los algoritmos, pero no sabía cómo aplicarlos comercialmente. ¿Y tú lo hiciste por él? Miguel preguntó con esperanza desesperada. Carmen abrió los ojos y miró a su hijo con una tristeza infinita. No, mi hijo. Yo tomé su trabajo y lo registré bajo mi nombre mientras él estaba de licencia médica. Cuando regresó, ya era demasiado tarde. Las patentes eran mías. El mundo de Miguel colapsó completamente. La mujer que había admirado toda su vida, la madre que había sacrificado todo por él, acababa de confesar que había construido su carrera robando el trabajo de otros. Pero hay más. Patricia continuó implacable. ¿Quieres saber por qué Morrison realmente te abandonó, Carmen? No fue porque estuvieras embarazada, fue porque descubrió que habías estado robando investigación de 3 universidades diferentes y vendiéndola como propia. Carmen se desplomó en su silla, completamente derrotada. Patricia, por favor, ya no. Miguel interrumpió su voz extrañamente calmada. Continúe, quiero escuchar todo. Patricia parecía disfrutar cada palabra que salía de su boca. Tu madre, Miguel, no era una genio, era una ladrona muy inteligente. Y cuando Morrison se enteró, le dijo que tenía que elegir confesar públicamente o desaparecer para siempre. Entonces ella eligió desaparecer. Miguel concluyó sintiendo como cada pieza del rompecabezas de su vida se reordenaba en una imagen completamente diferente. Exacto, pero se llevó todos los documentos originales, incluidas las pruebas de su fraude, para asegurarse de que Morrison nunca pudiera exponerla. Miguel miró a su madre, que había escondido su rostro entre las manos. Mamá, ¿es por eso que realmente limpiabas oficinas? No era sacrificio, era penitencia. Carmen levantó la vista y Miguel vio en sus ojos 20 años de culpa, vergüenza y arrepentimiento genuino.
Al principio sí pensé que si me castigaba lo suficiente, si me hacía invisible lo suficiente, de alguna manera podría expiar lo que había hecho. Y después, Miguel preguntó. Carmen lo miró con amor puro, sin las capas de secretos y mentiras que habían envuelto su relación durante años. Después te tuve a ti, y entonces mi castigo se convirtió en mi propósito. Cada día que trabajaba, cada humillación que soportaba, era para darte una vida mejor de la que yo merecía tener. Miguel sintió una extraña paz descendiendo sobre él. Era como si finalmente pudiera ver a su madre como un ser humano completo, no como una santa ni como una villana, sino como una persona que había cometido errores terribles y había pasado 20 años tratando de enmendarlos. Patricia Miguel habló hacia el teléfono. ¿Qué quiere exactamente? Quiero que Carmen renuncie a cualquier reclamación sobre Morrison International Holdings. Patricia respondió, quiero que admita públicamente que su contribución al proyecto Atlas fue mínima y quiero que me pague los 15 años de salarios que perdí cuando tuve que fingir mi muerte para escapar del escándalo que ella había causado. ¿Y si no lo hace? Miguel preguntó. Entonces publico todos los documentos. La carrera de Carmen será destruida, tu reputación también, y Morrison International Holdings demandará por fraude. Carmen podría ir a prisión. Miguel miró alrededor de la oficina. Los empleados seguían allí, ahora completamente silenciosos, testigos de la desintegración de la historia heroica que habían presenciado horas antes. ¿Cuánto dinero? Miguel preguntó finalmente. $50 millones. Patricia respondió sin dudar. Inmediatos. Miguel calculó rápidamente. Si su madre renunciaba a sus derechos sobre Morrison International Holdings, perderían 400 millones. Si no lo hacía, perderían todo, y posiblemente Carmen iría a prisión. Pero entonces Miguel recordó algo que había aprendido durante todos esos años estudiando contratos en el escritorio de Valtieri. Patricia, dijo con una sonrisa que sorprendió a todos. Tengo una contrapropuesta. ¿Cuál? Patricia preguntó suspicazmente. Miguel caminó hacia el archivo donde Valtieri guardaba los documentos más confidenciales. Sabía exactamente lo que estaba buscando. El estatuto de limitaciones para fraude académico en el estado donde mi madre cometió esos crímenes es de 15 años. Miguel anunció sacando un libro de leyes del archivo, y según mis cálculos, hace exactamente 15 años y 2 meses que mi madre registró las últimas patentes bajo su nombre. El silencio en ambos lados del teléfono fue absoluto, lo que significa, Miguel continuó, que legalmente ya no pueden procesar a mi madre por esos crímenes. El tiempo se agotó. Carmen lo miró con asombro absoluto. Miguel, y más importante aún, Miguel agregó, según las leyes de propiedad intelectual que han cambiado en los últimos 20 años, cualquier trabajo derivado de investigación previa se convierte en propiedad legítima del desarrollador después de 20 años de uso comercial exitoso. Morrison finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Qué estás diciendo? Miguel sonrió, y por primera vez en su vida se sintió como el genio que había heredado de su madre. Estoy diciendo que mi madre puede haber empezado como una ladrona, pero 20 años de desarrollo y mejoras continuas la han convertido en la legítima propietaria de esa tecnología. Y entonces, Miguel jugó su carta final. Y Patricia, querida tía, el hecho de que usted haya estado ocultando evidencia durante 15 años la convierte en cómplice después del hecho, lo cual, según la ley federal, es un delito que aún no ha prescrito. La línea telefónica se quedó completamente silenciosa. Miguel miró a su madre con una mezcla de amor, decepción y respeto renovado. Mamá, cometiste errores terribles, pero pasaste 20 años pagando por ellos. Y yo voy a asegurarme de que obtengas el perdón que te mereces. El silencio que siguió a la revelación legal de Miguel duró exactamente 47 segundos. 47 segundos durante los cuales el destino de 3 familias, una empresa multinacional y cientos de empleos colgaba en el aire como una espada de cristal. Cuando Patricia finalmente habló, su voz había perdido toda la crueldad anterior. Ahora sonaba como lo que realmente era, una mujer mayor, cansada, que había cargado con 15 años de odio
y finalmente se daba cuenta de que había sido manipulada. «Miguel», dijo suavemente, «realmente conoces también las leyes». Miguel miró a su madre, que lo observaba con una mezcla de orgullo y terror. «Tía Patricia, durante 4 años he estado estudiando no solo ingeniería, sino también derecho corporativo. Cada noche, mientras mamá limpiaba, yo estudiaba casos legales, precedentes judiciales, estatutos de limitaciones. Me preparé para este día sin siquiera saberlo». «¿Qué día?», Carmen preguntó confundida. Miguel se acercó a ella tomando sus manos trabajadas por años de limpieza. «El día en que tendría que defenderte, mamá. En el fondo de mi corazón, siempre supe que había secretos. Siempre supe que una mujer tan inteligente como tú no estaría limpiando oficinas, a menos que estuviera escondiendo algo». Los empleados de Corporación Atlántica se habían acercado más, formando un círculo alrededor de Miguel y Carmen. Ya no eran solo observadores, se habían convertido en testigos de algo que sabían que cambiaría sus vidas. Pero Miguel, Elena, intervino desde Nueva York. Aunque los crímenes hayan prescrito, eso no significa que Carmen tenga derecho a la propiedad de Morrison International Holdings. Miguel sonrió, y esta vez era una sonrisa llena de una confianza que sorprendió incluso a su madre. «Elena, ¿tienes acceso a los archivos legales de Morrison International en este momento?» «Sí». «¿Por qué?» «Busca el expediente marcado como Incorporación Original, Proyecto Atlas 1998. Específicamente, busca la página donde están las firmas de los cofundadores». Hubo sonido de papeles moviéndose, clics de computadora, y luego Elena gritó con asombro. «Dios mío, ¿qué pasa?», Morrison demandó. Elena continuó, su voz llena de incredulidad. «Papá, Morrison nunca firmó como único propietario de la empresa. Todos los documentos de incorporación muestran a Carmen Santos como propietaria del 51%. El impacto de esta revelación fue como un terremoto. Carmen se llevó las manos a la boca. Morrison comenzó a gritar en inglés, y Patricia se quedó completamente muda. 51%, Carmen susurró, «pero yo pensé que era 5050. Miguel revisó rápidamente los documentos que había encontrado en el archivo de Valtieri. «Mamá, según estos contratos, Morrison te cedió el 1% adicional cuando se enteró de tu embarazo. Dice aquí que fue su forma de asegurar que el bebé tuviera una participación mayoritaria en la empresa si algo le pasaba a él». Morrison finalmente habló, su voz quebrada. «Yo había olvidado ese detalle. Fue una decisión emocional. Pensé que Carmen había decidido. Pensé que ya no importaba». «¿Qué significa eso?», Carmen preguntó, aunque su expresión sugería que comenzaba a entenderlo. Miguel la miró con lágrimas en los ojos, pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de justicia pura, de vindicación divina. «Significa que tú no eres la copropietaria de Morrison International Holdings, mamá. Tú eres la propietaria mayoritaria. Tú eres la jefa». Los empleados de Corporación Atlántica comenzaron a aplaudir. Fue un aplauso espontáneo, lleno de emoción genuina por la mujer que había limpiado sus oficinas durante años, y que ahora se convertía en una de las ejecutivas más poderosas del país. Pero Carmen no estaba celebrando. Se había puesto de pie y caminaba hacia la ventana, mirando la ciudad como si la viera por primera vez. Patricia dijo finalmente, «¿Por qué? ¿Por qué realmente hiciste esto? No puede haber sido solo por celos». Patricia guardó silencio durante largos momentos antes de responder, y cuando lo hizo, su voz estaba llena de un dolor que había estado escondido durante décadas. «Porque cuando mamá y papá murieron en ese accidente, tú heredaste todo. La casa, los ahorros, los seguros de vida, todo. Y yo no heredé nada porque había sido una decepción toda mi vida». Carmen se giró bruscamente. «Patricia, tú renunciaste a tu herencia. Dijiste que no querías nada que ver con la familia después del funeral, porque tenía 18 años y era una idiota». Patricia gritó. Miguel observó este intercambio entre hermanas con una comprensión que iba más allá de sus años. Era el dolor de una familia rota, multiplicado por décadas de malentendidos y orgullo herido. Patricia Carmen dijo suavemente, «Yo te busqué durante 5 años, te busqué. Contraté investigadores privados. Puse anuncios en periódicos.
Llamé a todos los hospitales y refugios de 3 estados. ¿Qué? Patricia susurró. Carmen regresó al teléfono, su voz ahora llena de una ternura que Miguel rara vez había escuchado. Hermana, dejé de buscarte solo cuando Morrison me dijo que habías muerto en un accidente automovilístico en Texas. Él me mostró un reporte policial, un certificado de defunción, fotos del accidente. El silencio que siguió fue tan profundo que Miguel pudo escuchar su propia respiración. ¿Él te mintió?, Patricia preguntó con voz quebrada. Patricia Morrison finalmente habló, y por primera vez desde que comenzó esta conversación, su voz sonaba avergonzada. Yo necesitaba tu ayuda para encontrar a Carmen, y la única forma de conseguir tu cooperación era convencerte de que ella no te había buscado después de que desapareciste. Tú falsificaste mi muerte, Patricia gritó. Yo contraté a alguien para crear documentos convincentes. Carmen lloró durante semanas. Fue entonces cuando decidí dejar de buscarla. Pensé que había sufrido suficiente. Miguel sintió una rabia tan intensa que tuvo que agarrarse del escritorio para no perder el control. Usted le hizo creer a mi madre que su hermana había muerto para poder usar a su hermana para encontrarla. Miguel, yo estaba desesperado. Morrison comenzó. No. Miguel rugió con una fuerza que hizo vibrar las ventanas. No hay excusa para eso. Usted destruyó 2 vidas, separó a 2 hermanas y causó 20 años de dolor innecesario por su ego herido. Carmen se acercó al teléfono, y cuando habló, su voz tenía una autoridad que Miguel nunca había escuchado antes. Era la voz del CEO de una empresa multinacional, la voz de la mujer poderosa que había estado escondida durante 2 décadas. James Morrison dijo, usando su nombre completo como si fuera una sentencia. Como propietaria mayoritaria de Morrison International Holdings, tengo algunas decisiones que anunciar. Carmen, por favor. Morrison suplicó. Primera decisión. Carmen continuó implacablemente. Usted está oficialmente despedido como CEO. Efectivo inmediatamente. Los empleados de Corporación Atlántica comenzaron a murmurar con emoción. Estaban presenciando historia corporativa en tiempo real. Segunda decisión. Carmen continuó. Patricia Santos será contactada inmediatamente por el departamento legal de la empresa para discutir una compensación por los 15 años de manipulación y abuso psicológico que sufrió. Miguel escuchó sollozos del otro lado de la línea. Patricia estaba llorando. Tercera decisión. Carmen agregó. Elena Valtieri será nombrada como nueva presidente de operaciones de Morrison International Holdings, reportando directamente a mí. Carmen, Elena preguntó con asombro. Eres la única persona en esta situación que ha actuado con integridad completa. Carmen explicó. Revelaste la conspiración de tu padre, protegiste los intereses de los empleados y mostraste verdadero liderazgo cuando importaba. Miguel miró a su madre con admiración renovada. Esta mujer, que había pasado años siendo invisible, ahora estaba tomando decisiones que afectarían a miles de personas con la sabiduría de alguien que había aprendido sobre liderazgo desde las trincheras más bajas. Y mi decisión final, Carmen dijo, su voz ahora suave pero firme. Patricia, hermana mía, quiero que vengas a casa, quiero que conozcas a tu sobrino apropiadamente, quiero que recuperemos los 20 años que perdimos por las mentiras de un hombre que no merecía el amor de ninguna de las dos. Los sollozos de Patricia se intensificaron. Carmen, ¿me perdonas? Carmen cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Patricia, yo también cometí errores terribles. Robé, mentí, lastimé a personas inocentes. Si puedes perdonar a una hermana que arruinó su vida por orgullo y ambición, yo puedo perdonar a una hermana que arruinó la suya por dolor y abandono. Miguel se acercó a su madre y la abrazó. Era un abrazo que contenía todo el amor, todo el perdón y toda la esperanza de una familia que finalmente había encontrado la verdad. Después de décadas de secretos, mamá susurró en su oído, estoy orgulloso de ti, no por el dinero, no por el poder, sino por elegir el amor por encima de la venganza. Carmen lo abrazó de vuelta y Miguel pudo sentir como años de tensión se desvanecían de su cuerpo. Mi hijo, aprendí algo durante estos años limpiando oficinas. Aprendí que el verdadero poder no viene de lo que tienes,
sino de lo que estás dispuesto a dar. Desde Nueva York, Elena habló con una voz llena de emoción. Carmen, ¿qué va a pasar con Corporación Atlántica? ¿Todavía vas a comprarla? Carmen miró alrededor de la oficina a los empleados que la habían visto transformarse de limpiadora invisible a magnate empresarial en una sola tarde. No, respondió finalmente. Voy a hacer algo mejor. Voy a regalársela a sus empleados. Corporación Atlántica se convertirá en una cooperativa propiedad de sus trabajadores, y Miguel será su primer presidente electo por votación democrática. El rugido de aprobación que siguió fue ensordecedor. Los empleados gritaban, lloraban, se abrazaban entre ellos. Era la victoria del trabajador común sobre el sistema corporativo que los había tratado como desechables. Pero la mayor sorpresa estaba por venir, porque en ese momento las puertas del ascensor se abrieron y una mujer mayor con el cabello gris y los mismos ojos verdes de Carmen caminó hacia la oficina. Patricia Santos había tomado el primer vuelo desde Nueva York, y detrás de ella venía alguien que haría que toda esta historia de redención tomara un giro que nadie había anticipado. Patricia Santos caminó hacia la oficina de Corporación Atlántica con pasos vacilantes, como si cada metro que avanzaba la llevara 20 años hacia atrás en el tiempo. Sus ojos verdes, idénticos a los de Carmen, estaban hinchados por el llanto durante el vuelo de 6 horas desde Nueva York. Pero la verdadera sorpresa no era Patricia. La verdadera sorpresa era el hombre que caminaba detrás de ella, alto, distinguido, con cabello completamente blanco y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. Miguel lo reconoció inmediatamente de las fotografías que había visto en Internet durante sus investigaciones nocturnas. Dr. Fernando Castillo, el hombre cuyo trabajo su madre había robado 20 años atrás. «Dios mío», Carmen susurró, llevándose las manos al pecho como si hubiera visto un fantasma. «Fernando, ¿qué estás haciendo aquí?» El doctor Castillo se detuvo en la entrada de la oficina, mirando alrededor con curiosidad científica, hasta que sus ojos se clavaron en Carmen. Cuando habló, su voz era suave, pero cargada de una emoción que había estado contenida durante 2 décadas. «Carmen Santos», dijo lentamente, o debería decir, Carmen Santos Morrison, la nueva CEO de Morrison International Holdings. Miguel sintió que su estómago se contraía. Había esperado que el tema del director Castillo se mantuviera en el pasado, pero aquí estaba, caminando hacia el centro de su nueva realidad, como una bomba de tiempo con patas. Fernando. Carmen comenzó su voz temblando. Yo sé que no hay palabras que puedan no. El doctor Castillo la interrumpió levantando una mano. No hay palabras que puedan borrar lo que pasó, pero tampoco hay palabras que puedan cambiar lo que va a pasar ahora. Patricia se acercó a Carmen lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca para tocarla, extendió una mano temblorosa hacia el rostro de su hermana. «Carmencita», susurró usando el apodo de la infancia que no había pronunciado en 25 años. «Mi hermana pequeña, ¿realmente me perdonas?» Carmen tomó la mano de Patricia y la presionó contra su mejilla, las lágrimas corriendo libremente. «Patricia, yo debería pedirte perdón a ti, debería haberte buscado más, debería haber sido mejor hermana, debería...» Patricia la calló suavemente. «Ya no importa lo que deberíamos haber hecho, solo importa lo que vamos a hacer ahora». Las hermanas se abrazaron con una intensidad que hizo llorar a varios de los empleados que seguían observando la escena. Era el tipo de abrazo que contiene años de dolor, perdón y amor, que nunca se había extinguido completamente. Miguel observaba a su madre y su tía con una mezcla de alegría y aprensión. La reunión familiar era hermosa, pero la presencia del doctor Castillo representaba una amenaza que no podía ignorar. «Doctor Castillo». Miguel se acercó al hombre mayor con respeto, pero cautela. «¿Puedo preguntarle qué lo trae aquí exactamente?» Castillo lo miró con ojos que habían visto demasiado mundo para sorprenderse fácilmente. «Tú debes ser Miguel. He escuchado mucho sobre ti en las últimas horas». «¿De quién?» Miguel preguntó. «De James Morrison». Castillo respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Él me llamó hace 3 horas completamente desesperado. Me contó toda la historia, tu brillantez legal,
el descubrimiento de la verdadera propiedad de la empresa, la reunión familiar, todo. Carmen se separó lentamente de Patricia, girándose hacia Castillo con una expresión de terror absoluto. Fernando, ¿qué te dijo Morrison exactamente? Me dijo que necesitaba mi ayuda para detener lo que él llamó la destrucción de todo lo que había construido. Castillo respondió, me ofreció $50 millones si testificaba públicamente que tu trabajo había sido completamente basado en mis investigaciones robadas. El silencio que siguió fue tan denso que Miguel podía sentirlo presionando contra su pecho como una losa de mármol. ¿Y? Carmen preguntó con voz apenas audible. ¿Vas a hacerlo? Castillo caminó lentamente hacia la ventana, mirando la ciudad como si buscara respuestas en el horizonte. Carmen, cuando descubrí lo que habías hecho con mi trabajo hace 20 años, pensé que mi vida había terminado. Había perdido los créditos de 5 años de investigación, había perdido oportunidades de financiamiento, había perdido mi reputación en la comunidad científica. Miguel sintió que sus piernas temblaban. Doctor Castillo, pero algo interesante pasó. Castillo continuó ignorando la interrupción. En lugar de amargarse, decidí seguir investigando, y durante estos 20 años he desarrollado tecnologías que han revolucionado 3 campos diferentes de la medicina. Se giró hacia Carmen con una expresión que Miguel no pudo descifrar. ¿Sabes qué he aprendido en estos 20 años, Carmen? ¿Qué? Carmen susurró que el verdadero genio no está en tener ideas originales. El verdadero genio está en tomar ideas existentes y llevarlas a lugares donde nadie más podría llevarlas. Castillo se acercó a ella lentamente. Y tú, Carmen Santos, llevaste mis algoritmos básicos a un nivel que yo nunca podría haber imaginado. Los empleados que observaban comenzaron a murmurar entre ellos. Esta no era la confrontación destructiva que habían esperado. Lo que hiciste estuvo mal. Castillo continuó. Robar está mal. Tomar crédito por el trabajo de otros está mal. Pero lo que creaste con ese fundamento robado, eso fue extraordinario. Carmen lo miró con confusión total. Fernando, no entiendo. Morrison me mostró todos los desarrollos que has hecho basándote en mis algoritmos originales. Castillo explicó. En 20 años has creado 17 aplicaciones diferentes. Has resuelto problemas energéticos que están salvando millones de vidas. Has desarrollado sistemas que están limpiando océanos y reduciendo la contaminación atmosférica. Miguel sintió una chispa de esperanza en su pecho. ¿Qué está diciendo exactamente, doctor? Castillo. Castillo sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Estoy diciendo que le dije a Morrison que podía quedarse con sus 50 millones, que prefiero ser coinventor reconocido de tecnologías que están salvando el planeta en hacer el científico amargado que destruyó a la mujer que convirtió sus ideas en realidad. La revelación golpeó la oficina como un rayo de luz después de una tormenta. Los empleados comenzaron a aplaudir espontáneamente. Patricia abrazó a Carmen más fuerte y Miguel sintió que podía respirar por primera vez en horas. Fernando, Carmen lloró. Realmente puedes perdonarme, Carmen. Yo no soy quien para perdonarte. Castillo respondió suavemente. Pero sí soy quien para ofrecerte una sociedad real, legítima, donde trabajemos juntos para desarrollar las próximas generaciones de estas tecnologías. Miguel se acercó al doctor Castillo con una reverencia que sorprendió al científico mayor. Doctor Castillo, ¿estaría dispuesto a ser el director científico de Morrison International Holdings bajo el liderazgo de mi madre? Castillo miró a Miguel con una expresión de genuina sorpresa. ¿Tú quieres que me una a ustedes después de lo que tu madre me hizo? Quiero que se una a nosotros precisamente por lo que mi madre le hizo. Miguel respondió con una sabiduría que parecía venir de generaciones de experiencia. Porque usted ha demostrado que el verdadero poder no viene de la venganza, sino del perdón. Y nosotros necesitamos ese tipo de liderazgo moral. Carmen miró a su hijo con ojos llenos de orgullo y asombro. Mi hijo, ¿cómo aprendiste a ser tan sabio de ti y mamá? Miguel respondió, aprendí viendo cómo pasaste 20 años pagando por tus errores sin amargarte. Aprendí viendo cómo elegiste la humildad sobre el orgullo, el sacrificio sobre el egoísmo. Fue entonces cuando el teléfono de la oficina sonó otra vez. Esta vez Miguel no dudó en contestarlo. Corporación Atlántica, habla, Miguel Santos. Miguel,
La voz de Elena desde Nueva York sonaba urgente. Necesito que pongas el altavoz inmediatamente. Todos necesitan escuchar esto. Miguel activó el altavoz. Adelante, Elena. Morrison acaba de hacer algo que cambia todo. Elena anunció. Ha convocado una conferencia de prensa para las 5 de la tarde, hora del este. Va a anunciar públicamente que Carmen robó toda la tecnología de Morrison International Holdings. Carmen se llevó las manos a la boca. ¿Qué? Pero eso no es todo. Elena continuó. También va a anunciar que está demandando a Carmen por $500 millones en daños y que va a buscar que la arresten por fraude corporativo. Patricia se acercó al teléfono con furia. ¿Puede hacer eso legal de las prescripciones que Miguel mencionó? Técnicamente no puede procesarla criminalmente. Elena respondió, pero sí puede demandarla civilmente y arruinar su reputación públicamente y con los medios de comunicación involucrados. Podría ser devastador para cualquier intento de Carmen de dirigir la empresa. Miguel sintió una rabia familiar creciendo en su pecho. ¿A qué hora es esa conferencia? En 45 minutos. Elena respondió. Miguel miró el reloj de la oficina. 4:15 de la tarde. Luego miró a su madre, que parecía haberse encogido ante la perspectiva de ser humillada públicamente frente a todo el país. Elena Miguel dijo con una voz que todos en la oficina reconocieron como la voz del liderazgo. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Te escucho. Reserva el salón de conferencias más grande que puedas encontrar en Manhattan para las 6 de la tarde. Convoca a todos los medios de comunicación importantes. CNN, Fox, NBC, todos. ¿Para qué? Elena preguntó. Miguel miró a su madre, luego al doctor Castillo, luego a Patricia. Vamos a tener nuestra propia conferencia de prensa y vamos a contar nuestra versión de la historia. Carmen lo miró con terror. Miguel, no puedo enfrentar a los medios, no después de todo lo que he hecho. Mamá. Miguel tomó sus manos. Durante 20 años has vivido en las sombras pagando por tus errores. Es hora de que salgas a la luz y muestres lo que has construido con esos errores. El doctor Castillo se acercó a ellos. Carmen, Miguel tiene razón. La historia que Morrison va a contar es la historia de una ladrona que nunca cambió. Pero la historia real es la de una mujer que cometió errores terribles y pasó 2 décadas convirtiéndolos en algo hermoso. Patricia abrazó a su hermana por los hombros. Carmencita, yo voy a estar allí contigo. Vamos a enfrentar esto juntas, como deberíamos haber hecho hace 20 años. Miguel miró alrededor de la oficina, viendo las caras de los empleados que habían sido testigos de la transformación más increíble que jamás presenciarían. Todos ustedes, dijo dirigiéndose a los trabajadores de Corporación Atlántica, ¿estarían dispuestos a acompañarnos a Nueva York esta noche? ¿Estarían dispuestos a defender a la mujer que limpió sus oficinas y que ahora quiere convertirlos en propietarios de su propia empresa? El rugido de aprobación que siguió fue ensordecedor. Estos empleados que habían visto a Carmen ser humillada por la mañana y convertirse en sí o por la tarde, estaban listos para seguirla hasta el fin del mundo. Elena, Miguel continuó. También necesito que contactes a todos los beneficiarios de las tecnologías que mi madre desarrolló en los últimos 20 años. Los hospitales que usan sus sistemas de purificación de agua, las ciudades que implementaron sus programas de reducción de contaminación, las empresas que adoptaron sus procesos de optimización energética. ¿Para qué? Elena preguntó. Porque Morrison va a intentar pintar a mi madre como una villana. Miguel explicó. Pero nosotros vamos a mostrar al mundo que esta villana ha salvado más vidas en 20 años que la mayoría de las personas en toda su existencia. Carmen miró a su hijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o vergüenza, eran lágrimas de esperanza pura. Mi hijo susurró, ¿realmente crees que podemos ganar esta batalla? Miguel la miró con una sonrisa que combinaba su juventud con una sabiduría que parecía antigua. Mamá, no vamos a ganar esta batalla. Ya la ganamos. Ahora solo vamos a contarle al mundo cómo lo hicimos. Pero lo que Miguel no sabía era que Morrison tenía un as bajo la manga, un as que había estado guardando durante 20 años, esperando el momento perfecto para usarlo. Y ese momento perfecto había llegado.
porque durante la conferencia de prensa que estaba a punto de comenzar, Morrison no solo iba a revelar los crímenes del pasado de Carmen, iba a revelar un secreto sobre Miguel que cambiaría todo lo que el joven había creído sobre su propia identidad. Un secreto que Carmen había guardado durante 18 años y que podría destruir no solo su relación madre e hijo, sino toda la confianza que Miguel había depositado en la mujer que había sacrificado todo por él. El teléfono sonó una vez más, y esta vez, la voz que salió del altavoz no era de Elena, era de James Morrison, y sonaba como un hombre que finalmente había decidido jugar sucio. Carmen, dijo con una frialdad que heló la sangre de todos en la oficina, espero que estés disfrutando tu último día como madre de Miguel Santos, porque después de lo que voy a revelar en 30 minutos, es muy posible que él nunca más quiera verte. La amenaza de Morrison resonó en la oficina de Corporación Atlántica como el rugido de un león herido. Carmen se tambaleó físicamente, agarrándose del escritorio para no caer, mientras Miguel la miraba con una mezcla de confusión y terror creciente. «Mamá», Miguel susurró. «¿De qué está hablando?». Carmen cerró los ojos y por un momento pareció que iba a desmayarse. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una resignación que partía el corazón. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «hay algo que nunca te dije, algo que cambiaría todo entre nosotros». «Carmen». «No». Patricia intervino desesperadamente. «No le des esa satisfacción. No dejes que Morrison use tu amor por Miguel en tu contra». Pero Morrison continuó desde el altavoz, su voz cargada de una crueldad que había estado contenida durante décadas. «Carmen, ¿vas a decirle la verdad a Miguel o prefieres que se entere por televisión nacional junto con el resto del mundo?» Miguel sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. «Mamá, ¿qué verdad?». Carmen miró alrededor de la oficina, viendo las caras de los empleados que la habían admirado durante las últimas horas. Del doctor Castillo, que acababa de ofrecerle perdón, de Patricia, que había regresado después de 15 años. Todas esas personas que finalmente la veían como un ser humano complejo, carraspeo pero valioso, estaban a punto de descubrir el secreto que había guardado más celosamente que cualquier otro. «Morrison, ¿no es tu padre biológico?». Carmen susurró tan bajo que Miguel tuvo que inclinarse para escucharla. El mundo de Miguel se detuvo completamente. «¿Qué? Tu padre biológico es Fernando Castillo». Carmen continuó, las lágrimas corriendo como ríos por sus mejillas. «Cuando robé su trabajo, no solo robé sus investigaciones, también robé su corazón, su confianza, y cuando me quedé embarazada, le hice creer que el bebé era de Morrison para protegerte de las consecuencias de mis crímenes». El doctor Castillo se quedó paralizado, su rostro pasando por una serie de emociones que iban desde el shock hasta la comprensión y, finalmente, hasta una ternura infinita, mientras miraba al joven que había estado admirando durante la última hora. «Fernando es mi Miguel». No pudo terminar la pregunta. Carmen asintió sando. «Le dije a Morrison que era suyo porque pensé que un empresario exitoso podría darte una mejor vida que un científico arruinado. Pero cuando Morrison me abandonó, me di cuenta de que había perdido la oportunidad de darle a Fernando la posibilidad de conocer a su hijo». Miguel miró al doctor Castillo, buscando algún parecido que nunca había notado antes. Y ahí estaban los mismos ojos curiosos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, la misma pasión por resolver problemas complejos. «Fernando». Carmen se dirigió al científico con una voz quebrada. «Durante 20 años te robé no solo tu trabajo, sino también a tu hijo. No hay perdón para eso. No hay justificación para eso». Castillo caminó lentamente hacia Miguel, estudiando su rostro como si viera un milagro científico. «Miguel», dijo suavemente, «¿puedo?». Miguel no respondió con palabras. Simplemente se acercó al hombre que acababa de descubrir que era su padre y lo abrazó con una intensidad que sorprendió a ambos. Morrison, observando que su bomba emocional no había tenido el efecto destructivo que esperaba, intensificó su ataque. «Eso no es todo». Carmen también le mintió sobre la muerte de Patricia, sobre los motivos de sus crímenes. «Sobre todo, Miguel, tu madre es una mentirosa patológica que ha manipulado tu vida entera». Miguel se separó lentamente de Castillo y se acercó al teléfono. Cuando habló,
Su voz tenía una calma mortal que hizo que todos en la oficina se estremecieran. «Señor Morrison», dijo, «usted acaba de cometer el error más grande de su vida». «¿Cómo?». Morrison se rió cruelmente, diciéndole la verdad a tu hijo sobre qué tipo de mujer eres realmente. «No», Miguel respondió, revelándome que usted sabía durante todo este tiempo que no era mi padre biológico y aún así me abandonó cuando mi madre estaba embarazada. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el aire acondicionado. Miguel continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Usted sabía que el bebé no era suyo, pero dejó que mi madre creyera que usted la había abandonado por estar embarazada. Usted la dejó cargar con esa culpa durante 20 años mientras usted sabía la verdad». Carmen levantó la vista confundida. «Miguel, mamá». Miguel se giró hacia ella. «¿Nunca te pareció extraño que Morrison aceptara tan fácilmente que el bebé era suyo? ¿Nunca te cuestionaste por qué un hombre tan calculador nunca pidió una prueba de paternidad?» Carmen frunció el ceño procesando la información. Yo pensé que él sabía», Miguel concluyó. «Morrison siempre supo que yo no era su hijo, pero le convenía que tú creyeras que sí, porque así podía controlar la narrativa. Podía pintarse como el hombre abandonado por una mujer traidora, cuando en realidad él fue quien orquestó todo desde el principio». Patricia miró el teléfono con furia renovada. «James Morrison, eres más manipulador de lo que jamás imaginé». Elena intervino desde Nueva York, su voz llena de urgencia. «Miguel, la conferencia de prensa de Morrison está comenzando en 10 minutos. Los medios ya están transmitiendo en vivo desde aquí». Miguel miró alrededor de la oficina a su madre, quien había sacrificado todo por protegerlo, a Fernando Castillo, su verdadero padre, quien había elegido el perdón sobre la venganza, a Patricia, quien había regresado para sanar heridas familiares, y a los empleados de Corporación Atlántica, quienes estaban dispuestos a apoyar a una mujer que había limpiado sus oficinas con dignidad durante años. Elena, Miguel, dijo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo: «Cancela la reserva del salón de conferencias». «¿Qué?», Elena preguntó confundida. «No, vamos a Nueva York», Miguel anunció. «Morrison puede tener su conferencia de prensa. Nosotros vamos a hacer algo mejor». Carmen lo miró con perplejidad. «Mi hijo, ¿qué vas a hacer?». Miguel sonrió, y era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su verdadero poder. «Vamos a transmitir en vivo desde aquí mismo, directamente desde la oficina donde todo comenzó. Y vamos a contarle al mundo la historia real». Se dirigió hacia uno de los empleados que había estado filmando con su teléfono. «¿Puede configurar una transmisión en vivo en todas las redes sociales principales?». «Sí, claro». El empleado respondió emocionado por ser parte de algo histórico. «Doctor Castillo», Miguel se dirigió a su padre recién descubierto. «¿Estaría dispuesto a explicar públicamente cómo el trabajo que mi madre robó se convirtió en tecnologías que han salvado millones de vidas?». Castillo sonrió con orgullo paternal. «Sería un honor, Patricia». Miguel continuó: «¿Podrías hablar sobre cómo Morrison manipuló tu dolor para separarte de tu hermana durante 15 años?» Patricia asintió, su rostro endureciéndose con determinación. «Con mucho gusto». Miguel miró a su madre, quien seguía paralizada por la revelación de que Morrison había conocido la verdad todo el tiempo. «Y mamá, tú vas a hacer lo que Morrison menos espera». «¿Qué?», Carmen preguntó. «Vas a agradecerle». Miguel respondió públicamente frente a todo el mundo. Carmen lo miró como si hubiera perdido la cordura. «Miguel, mamá, Morrison acaba de darte el regalo más grande de tu vida». Miguel explicó: «Te liberó de 20 años de culpa falsa, te devolvió a tu hermana, te reunió con el verdadero padre de tu hijo y, más importante, te demostró que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste». La transmisión en vivo comenzó exactamente a las 5:30 de la tarde, justo cuando Morrison iniciaba su conferencia de prensa en Nueva York. En segundos, miles de personas se conectaron para ver qué estaba sucediendo en la oficina de Corporación Atlántica. Miguel se colocó frente a la cámara con Carmen, Patricia y el doctor Castillo a su lado, y los empleados formando un semicírculo detrás de ellos. «Buenas tardes». Miguel comenzó, su voz clara y confiada. «Mi nombre es Miguel Santos y hace 12 horas era solo el hijo de una limpiadora. Ahora soy el hijo de una mujer extraordinaria
que está a punto de contarles una historia que James Morrison preferiría que nunca escucharan. En la pantalla dividida que los usuarios podían ver, Morrison hablaba ante un pódium elegante rodeado de reporteros, mientras Miguel hablaba desde una oficina corporativa común rodeado de trabajadores reales. Señor Morrison, está contándoles que mi madre es una ladrona. Miguel continuó. Y tienen razón. Hace 20 años, Carmen Santos robó el trabajo de otros científicos y lo presentó como propio. Los comentarios en vivo comenzaron a aparecer, algunos apoyando a Morrison, otros confundidos por la honestidad brutal de Miguel. Pero lo que Morrison no les está diciendo, Miguel continuó, es lo que mi madre hizo con ese trabajo robado durante los siguientes 20 años. Carmen se acercó a la cámara y cuando habló, su voz tenía la dignidad de alguien que había encontrado paz con su pasado. Tomé las ideas de Fernando Castillo y las convertí en sistemas que han purificado el agua potable para 50 millones de personas. Carmen dijo, desarrollé procesos que han reducido la contaminación atmosférica en 18 ciudades importantes. Creé algoritmos que han optimizado el consumo energético en miles de hospitales, escuelas y centros comunitarios. El doctor Castillo se acercó poniendo una mano protectora en el hombro de Carmen. Mi nombre es Fernando Castillo y soy el científico cuyo trabajo Carmen robó hace 20 años. También soy el padre biológico de Miguel. Los comentarios en vivo explotaron con sorpresa y emoción. Durante 20 años, he observado cómo Carmen tomó mis ideas básicas y las llevó a niveles que yo nunca podría haber alcanzado. Castillo continuó, como científico, puedo decirles que el verdadero genio no está en tener ideas originales, está en tomar ideas existentes y transformarlas en soluciones que cambien el mundo. Patricia se acercó, sus ojos brillando con lágrimas de redención. Soy Patricia Santos, hermana de Carmen. Durante 15 años creí que mi hermana me había abandonado. Ahora sé que James Morrison falsificó mi muerte para manipular a ambas y usarnos en su guerra personal contra una mujer que tuvo el valor de reconstruir su vida después de cometer errores terribles. En Nueva York, Morrison podía ver la transmisión en vivo en las pantallas de los reporteros. Su conferencia de prensa se estaba desmoronando mientras los periodistas comenzaban a hacer preguntas sobre las acusaciones que se estaban haciendo en tiempo real desde la oficina de Corporación Atlántica. Miguel tomó la cámara y caminó por la oficina, mostrando a los empleados que habían sido testigos de la transformación de Carmen. Estas son las personas que trabajaron junto a mi madre durante años sin saber quién era realmente. Miguel explicó. Hoy la vieron ser humillada, despedida y luego transformada en la CEO de una empresa multinacional. Pero más importante, la vieron elegir usar su poder no para vengarse, sino para empoderar a otros. Se detuvo frente a Roberto Gálvez, quien había regresado a la oficina después de ser escoltado fuera horas antes. Señor Gálvez, Miguel dijo, usted humilló a mi madre esta mañana. ¿Qué tiene que decir ahora? Gálvez miró directamente a la cámara, sus ojos llenos de lágrimas genuinas. Carmen Santos me enseñó hoy que el verdadero liderazgo no viene del poder que tienes sobre otros, sino del poder que les das a otros. Me humilló sin humillarme, me corrigió sin destruirme y me perdonó sin que yo lo mereciera. Miguel regresó al centro de la oficina, donde Carmen esperaba con una serenidad que había estado construyendo durante 20 años. Señor Morrison. Miguel se dirigió directamente a la cámara. Gracias. Gracias por enseñarme que la venganza es el refugio de los débiles. Gracias por mostrarme que mi madre es más fuerte que cualquier hombre que haya tratado de controlarla. Y gracias por demostrarme que el verdadero poder viene de levantar a otros, no de derribarlos. Carmen se acercó a la cámara para su declaración final. James Morrison. Durante 20 años pensé que te debía una disculpa por haberte traicionado. Ahora entiendo que tú me debes a mí una disculpa por haberme robado 20 años de vida viviendo con culpa falsa. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero no necesito esa disculpa porque esos 20 años no fueron desperdiciados. Fueron mi educación en humanidad, humildad y resistencia. Miguel miró hacia la cámara una última vez. Morrison International Holdings se convertirá oficialmente en Santos Castillo Enterprises, mañana por la mañana.
Será una empresa dedicada a desarrollar tecnologías que resuelvan los problemas más grandes de la humanidad, dirigida por personas que han aprendido que los errores del pasado pueden convertirse en la sabiduría del futuro. La transmisión terminó con una imagen que se volvería icónica: Carmen abrazada por su hijo Miguel, su hermana Patricia y Fernando Castillo, rodeados por empleados que aplaudían no por obligación, sino por inspiración genuina. En Nueva York, Morrison canceló abruptamente su conferencia de prensa cuando los reporteros comenzaron a preguntarle sobre las acusaciones de manipulación y chantaje emocional. Días después, Carmen Santos Castillo se convirtió en la CEO más joven en aparecer en la portada de Forbes, no por su riqueza, sino por demostrar que la redención es posible cuando se combina con trabajo duro y humildad genuina. Miguel fundó la primera universidad cooperativa del país, donde los estudiantes no pagan matrícula, sino que contribuyen con trabajo comunitario y desarrollo de tecnologías sociales. Fernando Castillo recibió finalmente el reconocimiento que merecía por sus contribuciones científicas y se convirtió en codirector del laboratorio de innovación más avanzado del hemisferio occidental. Patricia Santos abrió una fundación dedicada a reunir familias separadas por manipulación y abuso emocional, ayudando a miles de personas a sanar relaciones que creían perdidas para siempre. Y Roberto Gálvez se convirtió en el director de recursos humanos de Santos Castillo Enterprises, especializándose en crear ambientes laborales donde la dignidad humana es el valor más importante. La historia del hijo de la limpiadora que salvó el contrato más importante se convirtió en algo más. Se convirtió en prueba de que no importa cuán profundo caigas, siempre puedes elegir levantarte y convertir tus cicatrices en estrellas que guíen a otros hacia la luz. Carmen Santos había comenzado el día siendo invisible, lo terminó siendo inolvidable, y esa diferencia la hizo el amor incondicional de un hijo que aprendió que defender a tu familia no significa esconder sus errores, sino ayudarlos a transformar esos errores en sabiduría que puede cambiar el mundo.